Muy bien. Hola. Muy buenos días, tardes, noches. Acá estamos de nuevo con Tips Day para Emprendedores y hoy tenemos el placer de viajar a México. Y vamos a estar charlando con el gran Raúl Macías, que lo conocimos gracias a Aula 4.0, a nuestros amigos de Aula 4.0, en el cual compartimos estas charlas tan lindas sobre emprender. Raúl, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Afortunadamente, bien, sano y saludándote. Bueno, me alegro muchísimo. Una de las cosas que compartí con vos hace un tiempo, ¿no? Esto de que 62 años todavía somos jóvenes, todavía tenemos un futuro grande por delante y nos resistimos a todas aquellas personas que nos quieren poner que estamos viejos. Y en Mira, realidad, lo que ocurre y lo veremos en el transcurso, espero, de la entrevista, de que realmente los organismos humanos no son más viejos de 15 años a nivel celular. Entonces nosotros ya llevamos 4 vueltas, ¿no? Entonces, el tema no es tanto la edad biológica, sino las vueltas celulares. Ya profundizaremos en el tema, pero tú y yo realmente apenas estamos empezando nuestra cuarta vuelta. gracias, 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 gracias. Una de las cosas bueno, Raúl es propietario de Ramax, el cargador de mitocondrias, la Escuela de Negocios de América Latina. Es el creador del Premio Nacional de la Calidad en México y tiene una fuerte impronta en todo lo que tiene que ver con la formación de dirigentes, emprendedores y demás. Él es de la Gran México y justamente recién estábamos compartiendo esto de que con Fabiana, mi esposa, vivimos la luna de miel en Cancún y ahí estuvimos en Chichén Itzá, compartimos tequilas, bailamos al ritmo mexicano, los sombreros, los mariachis. Y contanos vos, ¿qué se siente ser mexicano cuando te menciono todas estas cosas? Ahí rompemos un poco el esquema y nos vamos a otra cosa, Raúl. Pues fíjate que para mí ha sido realmente maravilloso el representar a mi nación porque he podido además influir y compartir conocimiento en muchos otros países. Cuando el Premio Nacional de Calidad, por ejemplo, en México se lanzó, fue en la década iniciando los 90, fue en 1900, el 30 de noviembre de 1989. Y cuando esto ocurrió, solamente había 2 países anteriores que habían lanzado una iniciativa similar, que habían sido el Japón 70 años atrás, justamente, o sea, muchos años atrás de nosotros, y los norteamericanos un año atrás de nosotros. O sea, los norteamericanos fueron un año atrás, en el 88. Nosotros fuimos en el 89. Y, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea copió el modelo de México. Lo quiero aclarar porque a veces uno dice, no puede ser que México sea un punto de referencia, sí lo es. Y la Fundación Europea para la Calidad lanzó el modelo en 1992. De hecho, ya posteriormente y con base a esta circunstancia fortuita de poder contribuir y colaborar, ¿no? Porque yo estuve en varios países de Centroamérica, de Sudamérica, promoviendo el asunto de la calidad total. En ese entonces así se le llamaba a todo este concepto, ¿no? De la calidad integral, de todo, del todo, no nada más la calidad de producto, la calidad del servicio. Cuando ya esto nació, ya propiamente y afortunadamente también en el año 2000, fui nombrado vicepresidente de una organización global que se llama Global Benchmarking Network y he sido el único de América Latina que ha ocupado la vicepresidencia y que ha participado en esa red. Curiosamente es normalmente europea, es más que todo de Europa que de América. Pero han sido oportunidades interesantes, como te digo, de representar a la nación. Es algo de orgullo y realmente eso también le da a uno un sentido, pues, digamos, de más respeto a las naciones, por lo menos a la mía, pero mucho a las naciones, porque cuando uno se presenta en otros países llevando la bandera de su país, realmente sí creo que representa uno, trata uno de representar todos los valores y todo lo bueno de nuestras naciones, que es mucho lo que tenemos de bueno en las naciones, ¿no? Y cuando hablamos de calidad, pues necesariamente hablamos de lo mejor, porque ahora muy fácilmente nos enfrascamos, ¿verdad?, en charlas francamente deteriorantes en términos mentales, en los que primero se ve todo lo negativo y después por ahí, si sobra tiempo, hablamos de lo positivo de la vida. Pero cuando se habla en los temas que estamos tocando ahorita y sobre todo de nuestros países, yo creo que hay que resaltar todo lo maravilloso y lo bueno que tenemos, porque tenemos mucho, ¿verdad? Y eso nos hace realmente lo que somos. Nosotros somos lo que somos en los países por lo que hacemos bien, no por lo que hacemos mal. Tú mencionaste algo mucho, muy grato para nosotros, ¿verdad? Que es pues el reconocimiento a las bebidas, a las tradiciones, a las culturas.
estas culturas tan importantes, tan profundas, tan ancestrales que son las que tiene México, y que bueno, pues esto es algo de lo bueno que nuestro país tiene y que de lo cual yo también me siento muy orgulloso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vos sabés que una de mis hijas, la más chica, quiere ir a México, quiere estar ahí en el Pues DF. bienvenida, tú sabes que acá de este lado tienes un partner y será de verdad muy maravilloso si viene a Ciudad de México. Y aunque no venga a Ciudad de México, la verdad es que en mi caso me puedo trasladar muy fácilmente a cualquier lugar del país, pero será un placer el poderles atender y bueno, pues compartir lo que es este bello país que es México. Bueno, la verdad que gracias, muchísimas gracias, lo mismo decimos acá en Argentina, ¿no? Pero que gracias, gracias, la verdad que muchísimas gracias. Em, Nada, vos sabés que una de las cosas por las cuales te destacamos, conocemos y todo tiene lo que tiene que ver con tu aporte al emprendedor, ¿no? Y bueno, una de las claves, una de las preguntas que estamos haciendo en Tips de y para emprendedores es justamente cuáles son las claves fundamentales a la hora de emprender. Vos las estuviste analizando, razonando, creo que es un poco la conclusión de tu vida, ¿no? Uh -huh. Esto, ¿no? De piensa lo que nadie piensa para hacer lo que nadie hace. Contanos un poco por qué elegiste esta frase, por qué elegiste... Fíjate que en mi camino profesional, yo soy ingeniero mecánico electricista y tuve la circunstancia de poder coordinar y finalmente elaborar el modelo nacional de calidad. Conforme se fue promoviendo, esto se hizo en la década de los 90 porque México firmó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica en 1994. Entonces tuvimos más o menos 4 años para preparar a la comunidad de empresarios y lógicamente de emprendedores en México para poder abordar esta apertura. México inició su proceso de apertura comercial en la década de los 80. ¿Qué quiere decir esto? Que México había sido un mercado cerrado en donde solamente consumíamos lo que producíamos. Y propiamente cuando se viene esta apertura comercial, pues creo que nos ha pasado en todos los países, lo que primero que empezamos a exportar pues son frutas, verduras, digamos las cosas naturales que el país da, no cuestiones de transformación ni cuestiones así importantes en términos de manufactura, ¿no? Pero sí, este tema fue algo que para mí, conforme vamos implementando el modelo de calidad en México, me fui dando cuenta que le dábamos el Premio Nacional de Calidad, no nada más a los que hacíamos bien las cosas o hacían bien las cosas, sino a los que hacían algo diferente a los demás. O sea, sí había ciertas cuestiones que evidenciaban diferencia en la parte de administración empresarial. Claro que poco a poco nos fuimos dando cuenta que estas diferencias, de las que estoy haciendo referencia también aquí, estas diferencias eran los valores agregados, nada más que los valores agregados estaban haciendo que el consumidor pues volteara, digamos, a ver lo que la empresa le daba además de. O sea, yo creo que en el tema de emprendedor, el vender correctamente, hablo de tener precios adecuados, tener un producto de calidad, dar un buen servicio, eso es ya una condición, ese no es un tema para ver si se emprende o no se emprende, eso ya es algo que debe de darse. Y los que estamos realmente sobresaliendo en los mercados somos los que estamos haciendo algo totalmente diferente al resto. Y yo creo que cada vez es más violento este tema. Entonces, por eso esto que se menciona al principio en esta pantalla, de pensar lo que nadie piensa para hacer lo que nadie hace, es algo muy interesante, porque además, para poder llegar a estas circunstancias, hay que ser un buen planeador estratega. O sea, realmente creo que el objeto, el propósito, lo más importante de lo que un emprendedor y sobre todo un empresario de gran talante se dedica es a tratar de visualizar ese futuro al que quiere llevar su organización. Y es un futuro en el cual se construyen escenarios, en el cual tenemos la oportunidad, los que dirigimos empresas, de llevarla o muy rápidamente o muy lentamente. El chiste de esto es el poder anticiparnos también a la competencia y poder estar allí primero, porque el que pega primero pega dos veces, es así como se dice en el dicho, ¿verdad? El que pega primero pega dos veces. Y esto es algo que realmente a nosotros nos está dando mucho valor. Por eso creo que esta frase da, por lo menos a nuestros negocios, a lo que hacemos nosotros, es vital. O sea, si nosotros no hacemos algo absoluta y totalmente diferente a lo que existe en el mercado, estamos fuera del camino, ¿eh? O sea, tanto Ramax, ya lo verás, como el cargador,
la propia escuela de negocios, hacemos algo que nadie hace. Y esto nos pone en uno, como dicen los que escriben libros, en un océano azul, en donde nosotros ponemos las condiciones, ponemos los precios, ¿no? Estamos poniendo muchas cuestiones porque somos los pioneros dentro de ciertas cuestiones, ciertas cosas en las que estamos nosotros jugando, empresarialmente hablando, y nos da a nosotros una característica muy interesante de liderazgo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel global. Entonces, considero que este tema es importante. Nace precisamente, y como lo referí, pues de este gran aprendizaje de estar haciendo evaluaciones con diferentes empresas en el tema del Premio Nacional. En el caso mío, participé en la auditoría de más de 4,000 empresas en 6 años, ¿no? Y empresas grandototas, hablo tanto multinacionales como las nacionales mexicanas, no pymes, sino empresas enormes. Y fue cuando nos dimos cuenta, cuando entendimos, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Los mexicanos, en mi caso, que yo estaba dirigiendo este proceso, que realmente el tema estaba en trabajar en las cuestiones diferenciales y no solamente en hacer las cosas bien, ¿no? Que eso es como mucho de cuando se habla en el tema empresarial, hacer las cosas con calidad, pareciese que es hacer las cosas bien. Y yo siempre dije que la calidad era hacer correctamente lo bueno, o sea, hacer bien, pero lo correcto, porque no nada más es hacer bien las cosas, es hacer bien lo que el cliente identifica como lo bueno, ¿no? Y ahí es en donde vienen, creo que ciertas particularidades y ganancias que los emprendedores, pues, si entienden el enfoque, si realmente, vaya, los tratamos nosotros como empresarios grandes ya, no nada más como emprendedores, ¿no? Que eso es una de las filosofías que yo tengo. Tratar a la gente como si fuera el director general de una gran empresa de 5, 6, 7 mil empleados, no tratarlo como un emprendedor que puso ahí un negocio pequeñito y que bueno, pues ve haciendo su esfuerzo y ahí van las cosas, no. O sea, yo creo que el gran reto de todos nosotros que ya somos empresarios, hablando de los que tenemos una empresa ya consolidada y ya con este tipo de diferencias, es el poderle ayudar a las personas independientemente que tengan una experiencia laboral. Ese es el gran reto además, ¿no? Sí. O sea, porque a lo mejor jamás han trabajado en una empresa grande, ya no digas trabajar en una empresa grande, ocupado una posición importante directiva y ahora resulta pues que les exigimos que sean emprendedores gacela y rápidos y no sé qué, ¿no? Digo, pero Sí. ¿de dónde si nunca lo han visto? Entonces, tenemos que los que entendemos todo este ejercicio y hemos estado afortunadamente dirigiendo empresas muy grandotas, pues diseñar ciertas cuestiones de destreza y experiencia que pudieran, son simuladores con los que las personas jóvenes que están apenas empezando en este ejercicio entren con el pie derecho a jugar, ¿verdad? A jugar así con el bat bien puesto para pegarle en home run y no que sea un tema en el que yo lo veo muy lastimeramente, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, Cecilio, pero hay unos eventos que ahora los muchachos organizan, los fuck up nights que les llaman, ¿no? O sea, en donde van y cuentan su experiencia, las 7 veces que se equivocan. Y yo adentro de mí digo, pero ¿por qué les tenemos que enseñar que se equivoquen? Es que en el tema de la calidad, cuando empezamos aquí en México, hubo maestrías, doctorados, cursos, seminarios de calidad. O sea, esto se volvió todo un asunto en México. Hoy en día, creo que le pegas a una piedra y sale alguien que salve algo de calidad, ¿no? O sea, ya se ha convertido afortunadamente en un tema pues ya muy conocido. Pero cuando yo empecé todo este ejercicio como el presidente del premio, hablar de calidad era hablar, pues, la gente decía, ¿calidad? No, si yo no fabrico. Calidad, yo nada más doy el servicio. O sea, me contestaban cosas porque en nuestro momento, y quizás tú te quede claro, a lo mejor los muchachos actualmente ya gracias a Dios estén diferentes, pero calidad, precio y servicio eran 3 cosas totalmente diferentes. Y Claro. entonces, el hablar de la calidad como un globo, como algo que tuviera que ver, como algo que el cliente definía y que yo tenía que tratar de ir corriendo ahí, era muy novedoso, ¿no? Ahora, bueno, pues afortunadamente las cosas han cambiado. Realmente hay mucho esfuerzo ya académico para también promover estos temas, es loable, pero digamos, han pasado ya 30 años en los que pareciese que está hablando el abuelito, ¿no? O sea, Sí, una sí, persona sí. muy mayor de estas historias cuando realmente es de nuestro momento, estamos cruzando este momento, es parte de este momento. Y nuestro objetivo como mayores y sobre todo como alguien experimentado, pues es cómo le hacemos para trasladar esta destreza y experiencia a las nuevas generaciones sin que tengan que estarse tropezando. Yo la verdad ahí, a la gente, yo estuve en doctorados, en maestrías como instructor en escuelas de negocios, y les decía, ¿por qué en lugar de enseñarles como los japoneses? Porque todo el mundo en ese entonces querían irse a Japón a estudiar los círculos de control de De calidad y así. acuerdo.
le decía yo, ¿por qué no en lugar de enseñarles a resolver problemas, mejor les enseñamos a diseñar procesos libres de fallo? O sea, ¿por qué no vamos al origen? ¿No? ¿Por qué tenemos que ir como a traspiés cuando realmente podemos ir más rápidamente hacia un lugar que estar solamente repitiendo como loros lo que decía Deming, Crosby, Durán, Feynman, Ishikawa, ¿no? Eso aquí en México le llamamos calidad a la mexicana. Yo me acuerdo mucho de eso, los gobernadores, la gente que dirigía los estados, hablo de funcionarios públicos, me decían, ¿cómo que calidad a la mexicana? Porque calidad a la mexicana en ese entonces era sinónimo de hacer las cosas mal, curiosamente, no de hacerlos bien, era un sinónimo de calidad a la mexicana, no, o sea, debe ser calidad a la gringa o calidad a la europea o a no sé qué calidad, ¿no? Calidad a la oriental, o sea, como que eso daba un sinónimo realmente de calidad y aquí en este país, por lo menos en el mío, hablar de calidad a la mexicana era un sinónimo de hacerlo perfectamente mal. Y yo le decía, no, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es entender la problemática nacional y nadie mejor que un mexicano para decirle a los mexicanos lo que tenemos que hacer, porque venían los instructores extranjeros a dar sus cursos y éramos tierra de conquista. O sea, comprábamos libros, íbamos a los seminarios, repetíamos como dementes y no pasaba nada, ¿eh? O sea, no pasaba nada. O sea, yo le decía a la gente, a los directivos, me parece verdaderamente patético que ustedes crean que van a una tienda de libros y van a comprar un libro que les va a dar la panacea para triunfar. O sea, nadie en sus cinco sentidos escribiría la panacea para venderlo en 300 pesos. O sea, nadie. De hecho, no sucede. El conocimiento empresarial está reservado en patentes y en derechos de autor, lo cual quiere decir que está reservado, no es público. O sea, Ramax, por ejemplo, el cargo de mitocondrias, todo lo que hacemos es tremendamente confidencial, ¿eh? O sea, yo no voy a ponerme a hacer un libro y voy a ponerme a publicar cosas, ¿no? Como todo el mundo cree que hace Elon Musk y toda esta gente que piensa que ese es mucho marketing. Pero en la realidad de las empresas, lo que es realmente lo poderoso, lo fuerte, lo que rompe los mercados, es muy, muy delicado. Es el know-how que le llamamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 hay cosas que son puertas adentro y en caja fuerte prácticamente. Sí, pero Es, podemos enseñarles a pensar. O sea, una cosa es no decirles el know-how, eso digo, estoy hablando de eso, pero a las nuevas generaciones, el cómo lograr esas cosas es nuestro gran reto. O sea, cómo hacer que las personas puedan desarrollar su propio pensamiento así primigenio y mucho, muy excepcional, de manera siguiendo los pasos de quien ya lo hace. Yo sí, creo sí, que eso sí es algo la que metodología de sí, a desarrollo de nivel negocio. metodológico, y es en donde nosotros tenemos una gran oportunidad, y en el caso mío, yo tengo una gran experiencia, y ahí sí tengo, yo tomé, a lo mejor no hemos comentado de esto tú y yo, Cecilio, pero yo tomé la decisión hace más de 20 años de identificar jóvenes o niños con capacidades intelectuales amplias, los que les llaman los niños genio. Yo tomé esa decisión hace más de 20 años y formé una organización de apoyo a niños genio, ¿no? Mira qué Y lindo. entonces, para mí fue verdaderamente, y ha sido verdaderamente importante trabajar con gente que tiene capacidades intelectuales amplias, que sí son diferentes, que sí tienen un procesamiento diferente, digamos, a la media A la media. nacional. No Sí, estoy diciendo que la gente seamos tontos, no estoy diciendo que hay gente que tiene un procesador, digamos, diferente, que es sí, el 3% de la población, y yo he trabajado mucho con esta gente, a mí me dicen por eso el genio, mis amigos que me conocen dicen el genio porque la fundación se llama Genio, o sea, genio. esta organización de apoyo a los niños genios se llama Genio. Y entonces, finalmente, todo esto le ha dado a mi forma de ver las cosas, pues también como puntos, connotaciones no tan comunes, porque finalmente creo que los menos comunes somos los más notorios en términos comerciales, en términos Sí, competitivos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, los menos iguales, ¿no? Creo que totalmente de eso acuerdo. es algo que y por eso cuando iniciamos la charla, decía yo que cada país tiene sus cosas buenas, Sí, porque sí, también si analizamos a nivel las fuerzas nacionales de tu país y la de las mías, seguramente habrá muchas cosas similares, pero hay muchas cosas que hacen la vena, hacen la esencia, ¿verdad?, de la nación y de los que vivimos en esa nación. Hay ciertas cosas sí, particulares que sí. hacen esa gran diferencia que realmente nos permite decirnos argentinos, mexicanos, uruguayos, ¿verdad?, hermanos de otras naciones. Eso yo creo que es lo valioso de todo este ejercicio, ¿no? El realmente reconocer eso y poderlo inspirar. Y no nacionalista lo tonto, vaya, sino
el Sí, poder sí. inspirar y que sea algo de orgullo, el poder decir, bueno, soy argentino, ¿verdad? Y hago esto, soy mexicano, soy lo que sea, hablando de las naciones, y poder demostrarle, ¿verdad?, que eso es maravilloso y benéfico para mucha gente del mundo. Coincido totalmente. O sea, que una de las cosas que hablábamos con mis alumnos la semana pasada que arrancamos con las clases presenciales es el tema, ¿no? De, por ejemplo, las empresas nacionales argentinas que pasaron a ser unicornios y hoy por hoy cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, ¿no? Y una de ellas, Globant, que es una de las que yo aprecio y admiro muchísimo, arrancó con 6 amigos que al principio dijeron, vamos a crear la empresa. eh, Al principio 3 vamos a trabajar de lleno en la empresa y 3 vamos a seguir en relación de dependencia para poder generar los ingresos para sustentar nuestra organización. Y cuando lograron empezar a despegar, como lo despegaron, se transformaron en una de las empresas de tecnología de información más importantes, ¿no? Y vos sabés que lamentablemente eso no se difunde, no se da a conocer. Y la otra, ¿no? Esto, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entonces, a ver, ¿qué hicieron de bien para poder lograr eso? Y bueno, una de las cosas que yo sostengo que hicieron de bien fue la unión como personas. Ese vínculo, trabajaron en el vínculo, en los códigos humanos, La suma de talentos. la suma de talentos, y esto que dijiste recién, ¿no? En dejar de mirar lo negativo de nuestro país y empezar a mirar lo positivo, empezar a mirar lo positivo de nuestros países. Yo creo que un poco es eso lo que hace que uno crezca, ¿no? Y se empieza desde casa, o sea, muchas veces nos quejamos porque, qué sé yo, por diferentes motivos, ¿no? Empecemos a ver las cosas positivas, las cosas buenas y a partir de ahí construir. Eh, Me gustó, me gustó. Y en cuanto a esto de la innovación, te cuento, una de las cosas que estamos metiendo en la universidad es el tema de la metodología Lean Startups, como una metodología que ayuda a la generación de empresas. Yo estoy en la ingeniería en sistemas de información, entonces con mucho más todavía, ¿no? Claro. Pero sí, sí, yo creo que hay que aprender de los procedimientos que llevan adelante esas organizaciones imitarlos. Y a su vez, una de las cosas que les decía a ellos es empezar a visualizarnos, que vos recién mencionabas, el tema de visualizar. Visualicemos, no. O sea, imaginemos, no. Quizás hoy no tengamos todas las condiciones como para poder ser el gran emprendedor o el gran directivo, pero visualicemos, no, y empecemos a trabajar para con eso. Sí, claro. Y algo que no dijiste, pero que sé que lo haces también, es tu rol de mentor, ese ser mentor Sí, que tengo hace. ya también muchos años de trabajar como mentor porque tengo la experiencia para poderla compartir, no nada más es el nombre. Para mí un mentor, inclusive la gente a la que yo mentorizo me dicen Sherpa, o sea, la gente con la que yo trabajo. El Sherpa es precisamente la persona que nunca sale en las fotografías cuando van en la escalada al Everest, ¿no? Todo el mundo sale con la bandera llegando hasta arriba, así nada más que el Sherpa fue el que lo subió. O sea, el Sherpa es una persona que ha subido varias veces a la cumbre y ha bajado y puede asegurar que el que suba llegue sano y no se muera en el trayecto. Ese es un Sherpa. El mentor es eso, o sea, un mentor es una persona que ya estuvo allí, ya se metió en problemas, ya salió, y entonces trata, te digo, de quitarte las piedritas. O sea, vaya, Totalmente de acuerdo. no te va a dejar que te caigas para que lleves la experiencia, ¿no? Sí, Eso no sí. puede ser. Entonces, el tema de la mentoría para mí es bien importante. Yo lo hago a través de la Escuela de Negocios de América Latina, lo hacemos procedimentalmente, de forma organizada. Es una institución que ya tiene también muchos años, nació en el 2005, esta escuela de negocio, y fue un ejercicio muy interesante porque originalmente la bula de Business University of Latin America, así se llama la bula, nació con un rector irlandés, con un administrador francés y conmigo mexicano para poder amarrar la circunstancia y que pudieran hacer en este país, en México, estoy hablando ya arrancando el Tratado de Libre Comercio y todo este esquema de intercambio comercial y ya firmando acuerdos con Europa. Y entonces la idea básicamente era poder traer a gente, instructores europeos a impartir en México y que los mexicanos pudiéramos realmente vivir una experiencia de entrenamiento europeo nítido, o sea, Ujú. no nada más como creyendo, sino en lugar de llevarlos, pues traer al instructor. Así nació la bula.
así nació la bula. Hoy en día, de manera fortuita para mí, pude adquirir el total de las acciones de esa universidad. Yo soy el propietario de la bula actualmente, pero originalmente fue europea, ¿no? Yo tenía una parte, pero no tenía el total. Ya actualmente sí soy el propietario de la bula. Y es una plataforma ya ahora bastante cimentada, con muchos años de experiencia, en el cual estamos trabajando precisamente en el tema de mentoría en alta dirección. Lo que nosotros hacemos, y sobre todo yo trabajo como mentor, es certificar directores generales. No hay nadie que haga eso en el mundo, ¿eh? O sea, me encantaría que fueran modelos que se copien o que se entiendan, porque sí hay escuelas de alta dirección, por supuesto, y hay muchas connotadas, Harvard, ¿no? La gente del IES en España, aquí en México tenemos el IPADE, tenemos el IESDE en Puebla, también en otro estado de la República de México, tenemos escuelas de negocio. Pero ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, que las escuelas de negocio te exigen ser director general para poder integrar. O sea, si tú quieres integrarte a una escuela de negocios, tienes que demostrar 5 años al frente de una dirección general, o sea, con un acta constitutiva. Si no, no te aceptan. O sea, así de simple. En el caso de la bula, nosotros tomamos la decisión de formar directores generales. O sea, no es, pues si no eres director de una empresa, entonces no entra. No. O sea, tú quieres ser el director de tu empresa, entonces podemos mentorizarte. Te vamos a ayudar para que tú te certifiques como director general, tengas competencias como director general, competencias intelectuales, ¿verdad? Y lógicamente de destreza aplicada. Y hay simuladores, hemos hecho simulaciones muy interesantes. Hay casos de estudio totalmente nacionales hechos en México, no son de Harvard traducidos, sino ya son totalmente tropicalizados a nuestra problemática nacional. Hay unos casos muy interesantes de estudios con los que trabajamos y podemos entonces simular esta experiencia donde la gente está tomando decisiones, la gente joven está tomando decisiones como si fuera contratado como director general de una empresa mediana o grande, no de empresas chiquitas. Entonces, la mentoría para mí es algo también muy importante. Yo creo mucho en ello. Me gusta trabajar como mentor. Digamos, trato, inclusive te confío que mucha gente en redes me busca y me hace preguntas y yo les contesto. O sea, quiero decir, no tienen que estar adentro de la plataforma para recibir un comentario personal. Yo digo, es el que busca encuentra, ¿no? Y si por alguna razón creen que yo les puedo decir algo, les pongo los ojos encima. No creas tú que no me es una respuesta así superficial, sino pongo los ojos, investigo, profundizo y trato realmente, pues si en ese momento les puedo yo servir o les puedo dar algún comentario con base en una experiencia de alto nivel, pues trato de hacerlo. O sea, yo sí lo hago y creo en eso. Algo que te quiero decir que estaba yo reflexionando conforme te escuchaba, es que muchos de los ejemplos de estas empresas unicornio que hay en los países, no las conocemos, pero te voy a decir por qué no las conocemos. Porque inventaron la estupidez de los tiburones. Y yo le llamo la estupidez de los tiburones porque hay programas de televisión, por ejemplo, en México, en donde va un chamaco, habla, presenta y no sé qué, y a todos les dicen que si les dan $500,000 y quién sabe qué, son programas que son fáciles de acceder y muchos muchachos los conocen. Muchos de las grandes empresas mexicanas fueron así, o sea, de 3 muchachos que se pusieron de acuerdo y hicieron un concepto cinematográfico como Cinemex, que es una cadena de cines enorme de México, y los tiburones, pues como no estaban preparados los muchachos, no se dieron cuenta que el capital era el total del tiburón, y si no se los pagaba en 25 meses, pues el tiburón se quedaba con su capital, ¿verdad? Porque él lo había dado. Y entonces, resulta que muchos de estos grandes empresas que son fantásticas, que mueven público maravilloso y cotizan, y olvídate, fueron emprendimientos realmente de 3, 4, 5 muchachos que creyeron en el tema del tiburón, nada más que se los tragó el tiburón. Entonces, a lo que voy es que el desconocimiento de lo que es un acta constitutiva, el desconocimiento de lo que es la parte financiera, el desconocimiento de cómo se manejan las aportaciones, el desconocimiento de cómo controlar con cierto número de acciones las empresas, ese es un desconocimiento muy profundo que normalmente también se tiene cuando se emprende. O sea, el emprendedor empieza como puede, ¿no? Con lo que tiene, pero no tiene atrás un mentor o no tiene alguien atrás que diga, espérate, ¿no? O sea, en lugar de estar hablando de eso, como eso que nadie piensa para hacer lo que nadie hace, hombre, pues hay que proteger las ideas, ¿no? No se trata de callarlas, se trata de protegerlas, porque también hay falsos entendidos que te dicen los muchachos, no es que mejor no te digo porque si no me lo robas, ¿no? Le digo, no, pues no se lo, o sea, si piensas así estás mal.
Si eso que crees que tienes es valioso, pues regístralo en derechos de autor, saca un modelo de utilidad, ¿no? Y háblalo, o sea, quiero decir, ábrelo, porque eso es un negocio. Y entonces tienes que tener la posibilidad de tener el control del activo intelectual, pero es un control de un activo que tú seas el poseedor y que eventualmente a lo mejor ni siquiera produces nada, pero te pagan regalías por el uso de esas cosas, ¿no? Entonces, todo este tema es un tema que realmente ronda, sobre todo en el tema del emprendimiento. A nivel empresarial todos nosotros lo hablamos, o sea, la verdad los empresarios entendemos bien de esto, aunque hay muchos que les fallan todavía bastantes conceptos, no se han metido en gran escala, pero ya es cada vez mejor. Y ya también por eso, pues presionamos a que el gobierno en turno pues nos haga mejores instituciones y no nada más nos hagan instituciones de protección intelectual que protejan a los gringos o a quién sabe quién menos a los nacionales, porque en México, ¿no? Muchos años tuvimos un elefante blanco para protección intelectual de las ideas, ¿no? Para patentes, para marcas, nada más protegían los intereses de los extranjeros, no de los mexicanos. Es más, nos mandaban a la policía si nosotros hacíamos algo y invadíamos la propiedad intelectual. Entonces, eso a ver, no entendí. O sea, si se trata de que México salga adelante, no se trata de que hacer naciones poderosas que tengan realmente protección intelectual, que tengan propiedad intelectual. Sí, Y en México, poco a poco, tenemos enfrente un socio comercial bastante duro, que son los norteamericanos, porque los norteamericanos son aplastantes, o sea, no se andan con fregaderas. Pero también esa influencia tan fuerte que tenemos nosotros ha venido a romper un poco la cultura que hoy estamos tratando de retomar. O sea, este gobierno que tenemos, el nuevo gobierno, está tratando de darle otra vez, pues yo por lo menos pienso eso como empresario, un cariz más nacional, ¿no? Más de los mexicanos sí podemos, mira, estamos preparados, mira, hacemos esto, mira qué bárbaro, ¿cómo hacemos lo otro? Apenas ayer se inauguró un aeropuerto de clase mundial en México, ¿no? Que es internacional, que se hizo en 2 años y medio, cuando la referencia en tamaño y en lo que se pasó, en donde me digas, en cualquier lugar del mundo, hace 9 años, y de muchos miles de millones de dólares más. En México se hizo con la ayuda de los ingenieros militares mexicanos, ¿no? Entonces son detalles que te van dando pistas de que, bueno, a nivel nacional hay muchas cuestiones también, como digo, valores, cosas importantes, que tenemos que aprender a rescatar y estar orgullosos de ello, ¿no? Porque de repente estamos orgullosos de todo menos de nosotros. Entonces nuestra autoestima nacional está en el piso, ¿no? La es verdad es verdad. que sufrimos, yo creo que de eso es un poco mis reflexiones alrededor de esos temas que estamos tocando. No, está apasionante lo que decís, y ahí viene, o sea, ¿cuánto da, no? En base a esta gran frase, ¿no? Piensa lo que nadie Nadie piensa para piensa. hacer lo que nadie hace, ¿no? Eh, yo creo que ayer estaba hablando con un ingeniero, y él me decía, nuestra sociedad se está empezando a despertar, como que durante mucho tiempo nos dejamos ayallar por cosas que en lugar de sumar restaban, pero a partir de un tiempo a esta parte empezamos a ser más reflexivos como seres humanos y a ver que independientemente de la bandera política que tengas o de las diferencias que haya, en los dos bandos hay grandes personas y en lugar de estar peleándose, creo que el tema es un poco rescatar los grandes valores humanos que tenemos. Correcto. Eh, Creo que quienes estamos en lo que es el habla hispana, como lo llamo yo, eh, tenemos muchísima riqueza, mucha riqueza. Una de las cosas por las cuales empezamos con esto de Tips Day para emprendedores fue cuando escuchamos de que había gente del lado europeo, por ejemplo, que apreciaba mucho a nuestros empresarios. ¿Por qué? Por la gran cintura que tienen. O sea, en Europa es todo mucho más estable que acá. Entonces, ser empresario con todos estos vaivenes requiere una cintura que no cualquiera la tiene, que nosotros sí la tenemos. Entonces, bueno, a partir de ahí, valorar toda esa riqueza que la pucha es recontra válida. Claro. Y nada, y la verdad que una alegría enorme poder debatir, charlar, reflexionar con vos en cuanto a esto y darte las gracias, ¿no? Porque realmente es un placer, se te admira muchísimo por acá. Y te cuento, bueno, que la otra frase que elegiste fue nunca perder de vista al cliente. Sí.
Y en tus productos, Ramax, cargador de mitocondrias, la escuela de negocios, lo pones y en todo lo que has hecho lo pones en práctica. Fíjate que para mí ha sido realmente muy interesante este concepto del cliente, porque parecería sencillo decir, pues es que hay que poner al cliente por enfrente, ¿no? Eso se ha escrito en muchos libros y lo ha puesto por enfrente en cualquier negocio, muchos investigadores, científicos, autores, ¿no? De la importancia del cliente. Pero en mi caso te quiero decir que ahí sí hay una diferencia enorme entre tener un cliente y tener un consumidor. O sea, y esto es importante porque no todo el que entra por la puerta de tu negocio es tu cliente. Eso es bien importante ver, ¿no? A eso le llamo yo poner por enfrente al cliente. Porque el cliente, para nosotros, en los negocios que tenemos, son las personas que continuamente compran o usan nuestros servicios. Si nosotros no somos capaces de retener a los consumidores que por primera vez nos compraron, no tenemos esa capacidad, entonces no tenemos clientes. Totalmente de No acuerdo. tenemos clientes. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos muy aferrados y muy orientados. De hecho, el lenguaje que usamos, por ejemplo, en Ramax, una de las empresas, nosotros decimos, a ver, ¿cuántos clientes repetidos tienes? Entonces, estamos hablando de que un cliente feliz, satisfecho con el producto y servicio que le damos, nos compra de 8 a 10 veces al año, una sola persona. Y entonces para nuestra red de distribución no es lo mismo estar buscando a quién le ven o hacer campañas de Facebook de quién sabe qué o en Instagram y gastarse para ver que le compren una vez, ¿no? Porque digo, es como ilógico, eso es un tiradero de dinero, está mal la cosa. No están entendiendo qué es eso de poner por enfrente al cliente. No están entendiendo. Y nosotros no. En nosotros cada persona puede significar 10 ventas al año. Cada persona. Entonces, imagina tú que los niveles de producción, si nosotros tenemos la capacidad de retención, son enormes. Y además, lo interesante del concepto de retener al cliente es que ese cliente se convierte en un apóstol de nosotros. Pues ese cliente es alguien que habla y dice y menciona y se convierte en un promotor brutal que es enormemente más poderoso que cualquier campaña de marketing que se te ocurra por internet. Totalmente de acuerdo. Enormemente más poderoso. Entonces, Totalmente de acuerdo. el asunto del cliente para nosotros es vital. Muchos de los desarrollos que hemos hecho en los productos y servicios de mis empresas son escuchando al cliente. O sea, ya hablando del cliente que recompra, que lo vuelvo a repetir, no al consumidor que te dice de repente barbaridades que una vez te compró y bueno, pues lo escuchas, pero no es lo que mueve nuestras empresas. Pero alguien dice, oiga, ingeniero, ¿y por qué no esto? ¿Y ustedes no han pensado en lo otro? Alguien que está continuamente comprando el producto nos ha hecho, no sé, sugerencias de cambios de empaque, de cambios de tamaño. Oiga, ingeniero, ¿no se fijó usted que ahora en la pandemia no dejan subir sustancias de no sé cuántos gramos en los aviones? ¿No se da usted cuenta? Ah, caray. Y pues fíjese que su envase no cumple el requisito, necesitamos un envase más chiquito. Ese tipo de cosas nos han hecho a nosotros movernos. Tenemos que ser muy rápidos de entender lo que está pidiendo la gente y darnos cuenta que además es una necesidad que está haciendo del común denominador de nuestros clientes y que cuando respondemos al 100% para ellos y la gente nos lo aprecia. Y nos vuelven a comprar y nos van a decir, es que ustedes se mueven, es que ustedes están atentos, es que ustedes sí nos están atendiendo. El cliente es definitivamente lo más importante. En la pandemia, ahora que fue todo este movimiento de la pandemia, nosotros nunca paramos las operaciones, porque la gente no quería que paráramos. O sea, no tanto porque no quisiéramos, porque estábamos inclusive a momentos de decir, oye, ¿será legal o no legal que nosotros estemos saliendo? Porque digo, todo el mundo estaba encerrado, ¿no? ¿Será legal o no legal? Nuestro gobierno, gracias a Dios, tomó la decisión de pasarnos el balón a los ciudadanos y decir, oigan, cuídense por favor, pero pueden salir a comprar alimentos o lo que necesiten. O sea, nos pasó el balón a los ciudadanos de este gobierno que tenemos, afortunadamente, ¿no? Hubo muchos países que tuvieron una represión espantosa y no nos dejaban moverse. Sin embargo, en el caso de nosotros sí tuvimos esa apertura. Entonces, ¿qué fue lo que yo pensé? El director general de Ramax es mi hija menor, Daniela Macías. Ella es yo ya estoy en un trabajo de 4 años trabajando con ella ya en el soltar esa empresa. Es un proceso de 10 años, así lo situamos. Mi hija y yo llevamos 4, pero ya maneja Daniela suficientemente bien Ramax, ¿no? Entonces, hablando yo con Dani, con mi hija, le decía, hija, ¿por qué no analizamos los bacheos de producción? Desarmamos la zona fabril y se las mandamos a las casas de nuestros colaboradores. ¿Cómo crees, papá? Sí. Entonces, desarmamos la planta, nuestra planta, y la mandamos
o sea, instalamos en las casas de nuestros colaboradores equipos, instauramos también un ejercicio de carrito lechero, le llamábamos, en donde dejábamos insumos y después recogíamos producto terminado como si fuéramos chinos, chinos de los que actualmente funcionan, porque así funcionan los chinos. Y entonces, nunca paramos. La gente fabrica en su casa. Tuvimos que desarrollar sistemas de comunicación mucho más efectivos porque estábamos controlando producción, fabricación, insumos, inventario. O sea, tuvimos que desarrollar muchas cosas porque no era simple. Ya estábamos teniendo una cosa. Hoy en día, ninguno de mis colaboradores quiere ni piensa regresar a una fábrica. Ni piensa, vaya, o sea, ni por aquí le pasa. Menos a mí, menos a mí. Y todo esto fue precisamente por esa necesidad del cliente. Oye, ¿verdad? No van a cerrar, ¿verdad? Nos van a mandar el producto, porque el producto además, en el caso de Ramax, es un producto que le ayuda a la gente a restaurar la piel. Entonces, tiene que ver con su apariencia. Por eso, y encerradas las personas que se veían la cara en el espejo, pues se querían reparar la cara, ¿no? O sea, por eso fue también algo interesante, ¿no? Nos ayudó muchísimo, nos disparó las ventas de una manera brutal el tema del encierro. Por eso fue maravilloso eso. Nosotros crecimos ahí. Pero, ¿a dónde voy con esto? A que la gente, cuando estaba ya en sus casas, encerrados, ¿verdad? Nos decía, oiga, ingeniero, ¿no tendrán ustedes un sistema donde nos analicen la cara completa y nos digan realmente qué necesitamos? Oiga, ingeniero, ¿en cuánto tiempo podrán ustedes decirnos que podemos reparar no sé qué? O sea, nos empezaban a hacer preguntas y nos forzaron a hacer aplicativos en línea. Nos forzaron. Nos Inteligencia forzaron a hacer artificial. diagnósticos totales dérmicos. Nosotros hacemos, que no lo hace una sola empresa ni de las marcas que me pongan, ni norteamericanas ni europeas, nosotros lo hacemos. Personalizamos a tal grado las soluciones que hoy en día la gente solamente usa ramas. Para que tú tengas idea, cada vez que una dama o una varón compra en nuestros productos, dejan de vender la crema de día, la crema de noche, la crema de contorno, el bloqueador, la crema para las manos, la crema para las piernas. Se fregaron, ¿eh? O sea, quien compra Ramax tiene una solución única para todo su cuerpo de forma personalizada y además les decimos en cuánto tiempo van a ver los resultados, cosa que ninguna empresa hace. Porque cuando tratas, sobre todo de apariencia, de cuestiones de cuidado de la piel, pues júntate esa cosa, ya ver que Dios te persigne, ¿no? Ojalá llegues a los 60 años viéndote de 50, ¿no? Pero nadie te va a decir, oye, pues esta arruguita se te quita, ¿verdad? O esta pata de gallo se te va a limpiar, o esta arruga en el pescuezo. Pues eso nadie se la juega, nosotros sí nos la jugamos, porque el producto es absoluta y totalmente diferente. Es un producto que yo inventé. No es un producto normal. Inclusive la forma de aplicación y de quitado tiene su chiste. Tiene toda una dinámica, digamos, y cuando la gente entra a esa dinámica, dice, ah, caray, no, ¿cómo? Porque están acostumbrados a una manera tradicional de hacerse, nosotros lo hacemos de una manera totalmente diferente, pensamos lo que nadie piensa y hacemos lo que nadie hace. Y ese ejercicio nos da a nosotros una fuerza poderosísima, ¿verdad? Que es lo que ha hecho que este producto compita, rompa el mercado de una manera tan brutal. Y nosotros cuando nos metemos nos posicionamos, o sea, quiero decir, quien no conoce Ramax, usa Ramax y recibe de los beneficios de Ramax, se queda con Ramax y van perdiendo 5 o 6 empresas, ventas, cada vez que Ramax se mete. O sea, eso es poderoso, ¿no? Pero ¿cuál es el truco de todo esto? Pues que si tú dices, ¿cómo se te ocurrió a ti inventar esa cosa, Raúl? Muy simple. Me costaban de 5 a 6 mil pesos las cremas de mi mujer cuando se las quería comprar, que dice para mantener piel bonita, que eso nos pasa a todos los varones que ayudamos a nuestras esposas y las damas que trabajan por sí mismas, pues también, digamos, se gastan un dineral en tratar de mantener una apariencia amable, bonita, en el caso de las damas, y resulta que entre más cara es la sustancia esa, más chiquita es, y menos hace, o sea, es puro robo, porque la verdad es, con todo el respeto, es una cosa de marketing, vale, pura cosa, eso no es cierto. Entonces yo le puse los ojos a mi mujer hace años y le dije, ¿sabes qué? Inclusive se lo dije un poco de socarrón y de burla. Cuando yo lo platico, ahora que lo analizo, digo, fue violento lo que yo le dije. Porque le decía a mi mujer, ¿sabes lo que tú necesitas? Un Durex. ¿Cómo que un Durex? Y mira, algo que te pongas aquí y te estire. Y olvídate de las cremas. Le decía yo, necesitas un Durex. Y pasaba el tiempo y otra vez acompañaba yo a comprar la crema aquella y todo, que era muy cara. Y la compraba y decía, híjole, voy a buscar a ver si alguien ya inventó un Durex dérmico. Así le decía yo. Y conforme empecé yo a razonar, dije,
Nadie va a inventar un diurex térmico, o sea, estoy diciendo algo que yo como cliente estoy entendiendo, nadie lo va a hacer, ¿por qué no lo hago yo? Y conste que yo soy ingeniero mecánico electricista, o sea, esto es algo también para los emprendedores porque resulta que el ingenio no es limitante a la profesión. Totalmente de O acuerdo. sea, si tú estudiaste ingeniería, puedes ser chef o puedes ser músico y además el mejor del mundo, ¿eh? Claro, digamos, no hay que pelearse con la profesión, sino más bien agradecer haber recibido información de esa profesión y ahora aplicarla en beneficio de algo, en tu pasión. O sea, como yo les digo a los muchachos, convierte tu pasión en una profesión. No Convierte tu pasión en importa una lo que hayas profesión. estudiado, ¿sí? Tú Sí, convierte totalmente de tu acuerdo. pasión en una profesión, ¿no? No importa lo que hayas estudiado. Yo tengo egresados de ingeniería, porque yo soy maestro de la Facultad de Ingeniería de La Salle en México, que cuando estamos ya cerrando, ya están terminando su carrera, a mí me invitan a que yo les dé una charla. Normalmente los hermanos lasallistas me invitan a Ajá. que yo les dé una charla a los egresados de la facultad. Y hablo de ciertas cosas personales, porque son más reflexiones de lo que yo viví, cómo yo estoy en lo que estoy, digamos, es un poco Ujú. reflexión, pero logro que al final, se paren dos o tres, que además generan un ruido espantoso, porque ya se están recibiendo, ya están saliendo, Claro. y me dicen a mí, ingeniero, gracias a Dios, ya estoy saliendo porque yo no quiero ser ingeniero. Cuando dicen eso, te podrás imaginar que la gente de la universidad se le cae el pelo del susto, ¿no? Porque Claro. 4 o 5 años invertido y que el chamaco en el último día de clase diga, no quiero, yo no quiero eso. Yo les digo, ¿qué quieres? Dime qué quieres, es que yo quiero ser chef. Y me lo dicen, ¿eh? Yo quiero ser chef, ingeniero. Yo estudié ingeniería por mi papá, porque mi mamá es ingeniero, porque mi abuelo es ingeniero, pero yo no quiero ser ingeniero. Yo quiero ser chef. Y dejo que aquello se ponga así turbio y feo, porque de repente se tensa un poco el clima cuando ese tipo de cosas Sí, sí, aparecen. sí, Yo obvio que quiero ser sí. músico, ingeniero. Me lo dicen, yo quiero ser músico, me encanta la música, yo no quiero ser ingeniero. Lo dicen, ¿eh? Lo se logra con lo que Sí, yo, sí, sí. esas cosas que yo voy hablando, inspirando de la vida y para enfrente, que les digo, convierte tu pasión en profesión. Es una frase que detona este tipo de circunstancias. Les digo, oye, hijo, ¿no te has puesto a pensar que tú que quieres ser chef, con lo que te enseñamos aquí en ingeniería, a lo mejor logras hacer una máquina para meter en gramaje todos los ingredientes y que tú puedes ser el proveedor de toda la industria alimenticia mexicana? No, pues piénsalo. Porque tu pasión, si la conviertes en una profesión y además utilizas lo que te dimos en ingeniería, vas a cambiar el mundo. A ti que te gusta la música, ¿no te has dado cuenta que a lo mejor tú podrías ser el siguiente inventor de la batería, de la siguiente batería? ¿No? Sí, sí, No, sí, no lo había pensado, no lo había pensado. Estudiaste ingeniería, mete ese conocimiento en tu pasión y cambia el mundo, mueve el mundo. es Entonces un poco. yo creo que es interesante, Cecilio, sobre todo, digo, para mí, yo soy un gran inspirador, me gusta hablar con la gente joven, por eso creo que soy buen mentor, porque alcanzo a ver cosas que la gente no ve, Totalmente de alcanzo a acuerdo. pensar cosas que la gente normalmente no piensa. Totalmente de acuerdo. Y eso me da una posibilidad brutal también, pues de tender lazos y de ayudar a que los chamacos jóvenes entiendan que la vida no es a batazos, no es a golpes y no es sufrida, ¿eh? A mí, yo lo digo, y los chamacos que me conocen y la gente que me conoce, mi familia que me conoce, me escucha que lo digo, yo vine a este mundo a divertirme, no a sufrir. Coincido totalmente, coincido totalmente. Me pongo a pensar en los mariachis de ustedes y digo, apa, vamos todavía. Che, qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que me gusta muchísimo esto, ¿no? De transformar tu pasión en una profesión. Qué gran palabra, qué gran eslogan, qué gran frase, ¿no? Y ahí, bueno, el desafío es cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Un día podremos llegar a hablar, ¿no? Justamente de esto, de cómo hacer que una persona transforme su pasión en su profesión. Un poco estamos compartiendo sobre esto hoy, ¿no? Pero esa es parte del emprendimiento, ¿eh? Sí, sí, O sea, digamos, sí, el espíritu emprendedor, yo creo que va en esa línea a nivel conceptual, filosófico. sí, sí, Es un coincido, emprendedor, es aquel que logra convertir en pasión su profesión. Ese es un coincido, gran emprendedor, ¿eh? coincido, coincido totalmente, coincido totalmente. Sí, de hecho, una de las cosas que alguna vez empecé a leer es el tema de cómo transformar un hobby en un negocio. Cómo transformar un hobby en un negocio. Y Yo si vos a mis te... colegas, mira, los colegas de nuestra edad que se están jubilando, para mí es triste decir, ahora sí me voy a dedicar a
al poner un huerto. Y digo, ¿y por qué no lo hiciste antes? No, porque estaba trabajando. Pues qué infeliz es tu vida, ¿no? Pues esperar a llegar a jubilarte para hacer lo que se te pegó la gana, no. O sea, yo creo que te mereces ser Altísimo. feliz en lo que haces siempre, ¿no? Tener, o sea, jubilarte desde los 20 años, para que me entiendas. No esperes hasta los 60 para hacer lo que te mueve. Es muy poco el tiempo el que nos queda. Sí, muy poco tiempo, poca energía, la salud no es la misma, la energía no es la misma. Por supuesto. No, afortunadamente tenemos Ramax, ¿no? Que nos limpia un poco el Y el cutis, cargador, ¿verdad? el El cargador, cargador. Ramax del cargador. La mezcla es una dupla muy interesante. Bien, bien, bien. La otra que elegiste, que muchos, ¿sabes? Estuvimos hablando sobre eso, ¿no? El tema este de hacer, hacerlo todo con la menor cantidad de pasos, personas, tiempo, costo y trabajo posible. O sea, ser profesionales sería eso. O a ver, Pues más que contame. profesionales, ser óptimos. Ser Mira, óptimos. yo te voy a decir por qué este concepto para mí es vital. Cuando yo auditaba las empresas en el Premio Nacional, me daba cuenta que tenían procedimientos imbéciles, los habían escrito, eran estúpidos, los repetían y los ponían así en escrito y los guardaban en carpetas y además invitaban a que todo el mundo hiciera idioteces. Y decía yo, a ver, si de aquí para acá lo puedes hacer en 3 pasos, ¿por qué pusiste toda esta parafernalia por escrito? Que te está tardando tanto tiempo, está creando tanto conflicto, la gente está que se la lleva el tren, y tú crees que eso es lo que te va a dar el ISO 9000, ¿no? O no sé qué barbaridad inventan, porque ahora hay tanta tarugada hoy en día que ya no sabes ni por dónde. Entonces, lo que he tratado de hacer es, estas frases yo creo que me retratan mucho en mi pensamiento, sobre todo en el aprendizaje tan brutal que he tenido, que si a nosotros nos hubieran dicho siendo jóvenes, mira, se trata de que hagas todo sin esfuerzo, lo más barato posible, lo más rápido, ¿no? Lo mejor, porque curiosamente cuando tú lo separas las palabras y las ves por separado, parecería que la estás haciendo mal, ¿no? Es que si quiero ser médico, tengo que ser esforzadamente médico de 9 años de estudio. Yo conozco médicos con 9 años de estudio que son bien tontos. Y conozco doctorados, ¿verdad? Con el título que manejan un taxi. Totalmente de Entonces, acuerdo. no es cantidad, es calidad. Y resulta que la calidad está en lo esencial y en lo necesario. Un emprendedor que no tiene dinero, porque no tienen capital, para emprender, tiene que ser muy cuidadoso con sus recursos. No puede perder tiempo, no puede estar comprando cosas y guardarlas, ¿no? O sea, no puede comprar cosas porque se le echen a perder, eso no. Se trata de lograr el resultado con la menor cantidad de trabajo, de tiempo, de recursos, de personas involucradas. Cuando esta cosa la metes en la mente, creo que automáticamente refleja muchos de los grandes emprendimientos que hoy en día se ven, Sí, señor. ¿no? Con un Sí. WhatsApp, una empresa como WhatsApp global, manejada por 40 personas, global, porque tú dirás, no, es que WhatsApp, no. O sea, el WhatsApp original se manejaba por 14 personas. Y ahorita no superan de 40, ¿eh? Y es una empresa global, una empresa multimillonaria. Entonces, nosotros, sobre todo nuestra generación, que tuvimos una experiencia laboral, yo fui empleado de empresas multinacionales, en el que entraba y veía una secretaria, y veía una oficina, y veía, que mi mente dijo, para si yo quiero emprender, tengo que tener una oficina, con una secretaria, con una computadora, con un teléfono. O sea, mi mente iba hacia, de hecho yo así emprendí, o sea, mi primer emprendimiento fue así, y gasté dinero lo idiota, porque con todo lo que ahora yo veo, digo, pero qué necesidad, ¿no? Digo que actualmente nuestra fábrica está en la casa de nuestros colaboradores. Totalmente de lo O que hablaba sea, si recién. no tuviera yo esta mentalidad de hacer las cosas con la menor cantidad de problemas, estaría yo peleándome con el gobierno de México diciéndoles, ¿cómo no me permites abrir? Y fíjate que tú me estás provocando mucho ruido, no me dejas producir, no me apoyas, debes de darme dinero porque estoy perdiendo dinero, porque no puedo abrir la fábrica, ¿no? Yo oigo a muchos empresarios haciendo esas barbaridades, pues porque no entienden lo que acabas tú de leer en letras para atrás, ¿verdad? Lograr el resultado con la menor cantidad de problemas, lo más inteligentemente posible, con la menor cantidad de gente, logra el resultado óptimo, óptimo. Nosotros tenemos que aprender a optimizar. Entonces, para mí es bien importante que cualquier cosa que hagamos, analicemos
las 5 o 6 formas diferentes de hacer. Eso es difícil. Por ejemplo, nosotros, cuando fue la pandemia, nosotros no habíamos predecido, no habíamos hecho un escenario de pandemia, te diría una mentira. O sea, a nadie, yo creo que ningún empresario se le ocurrió hacer un escenario de pandemia. No sabíamos qué es eso y se nos apareció. Pero en México tiembla y cuando tiembla todo se cae. En México. Y se cae, ¿eh? Se cae mi edificio y se cierra todo y no hay agua y no hay electricidad, no hay nada. Entonces, en México, el mexicano que no haga un escenario de sismo está tonto. Está tonto, sí, está tonto. O sea, porque Sí, sí, vivimos, sí. por lo menos yo en Ciudad de México, vaya, estamos expensas de que venga un temblor de 9 grados y tire todo, ¿eh? Así está Ciudad de México. Sí, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros, en el plan estratégico de nuestras empresas, sí incluimos un escenario de temblor. Y el escenario de temblor de sismo para nosotros era el limitar el tránsito, porque así pasa cuando tiembla, no hay manera de salir, no llegan los proveedores, no podemos mandar, no nos podemos comunicar. Entonces, cuando tú haces un escenario de ese tipo, necesariamente tienes que duplicar o triplicar los sistemas empresariales, lo que le llaman 8 sigma en los aviones, ¿no? O sea, oye, ¿por qué un avión es tan seguro? Ah, porque tiene 4 sistemas paralelos. Si no baja el tren de aterrizaje hidráulico, baja neumático, y si no sale mecánico, y si no a patadas, pero lo bajas. O sea, lo que quiero decir es, tienes 4 formas diferentes de hacer las cosas. En las empresas, yo no he escuchado a ningún gurú y no conozco ningún libro, porque no lo hay, ¿eh? Te digo que las cosas importantes no están publicadas, que te diga, ¿sabes qué? Tienes que duplicar o triplicar los sistemas. Si se te cae el servidor, pues tienes que tener un cuaderno para llevar la contabilidad, hacer la factura. Y eso no es sinónimo de retrógrada, y no es sinónimo de, es que estamos regresando al pasado. No, señor, es sinónimo de que el cliente lo tienes enfrente y le tienes que cobrar, y tú tienes que ganar. Eso es sinónimo, ¿no? Porque el cliente manda. Entonces, creo que afortunadamente, por lo menos digo en nuestros casos, todas estas cuestiones que son, pues, son normales de un empresario. Digamos, lo que estoy diciendo no es anormal para nosotros, es el día a día, sí, pero sí, sí es sí, estaba anormal pensando eso recién. pero es una cantidad muy anormal para muchísima gente en el mundo. O sea, se quejan del gobierno cuando deberían de ser un plan estratégico de tener un gobierno nefasto. O sea, ¿cómo salen adelante? No, no puede ser que las tengas tú. Es que si no gana tal partido, entonces me voy a ir del demonio, no, amigo. Pues entonces, no, o sea, tú no eres emprendedor, ¿eh? No, Mejor pide empleo con tu amigo el del gobiernito para que tengas ahí un hueso y trabaja allí. O sea, porque de emprendedor no le entras. Un gran emprendedor, un empresario de verdad. Imagínate tú las inversiones multinacionales mexicanas que tenemos, Cementos Mexicanos, Bimbo. Te hablo de empresas grandotas hechas en México, de sí, sí, totalmente sí. mexicanas. No estoy hablando de multinacionales extranjeras norteamericanas. Estoy hablando de México. Imagínate que dijera, no, no vamos a meternos a Argentina, porque tienen un problema político muy severo. No, no vamos a, no, es que ve nada más cómo está El Salvador, ¿no? O sea, ve nada más las broncas, se están saliendo de su país para meterse a México porque ya no van. Imagínate tú que los inversionistas dijeran, no, 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 no invertimos. No, señor. Entre más problemas hay, más crisis hay y más oportunidades hay. Más ¿Para qué oportunidades te hay. quieres meter a un país en donde todo está bien? ¿Dónde están las oportunidades? O sea, nosotros, por eso te digo que hablar de los países es hablar de lo bueno, porque hasta tenemos crisis. Sí, sí, sí. Y las crisis les dan oportunidad a los empresarios de emprender. A nosotros nos ha significado una maravillosa oportunidad la crisis del cambio de gobierno. El nuevo gobierno mexicano implementó programas sociales en donde el mexicano más paupérrimo recibe en el orden de 5,000 pesos al mes. Estás hablando de $200, ¿okay? Al mes. Cosa que en la historia de México no había sucedido. Son 40 millones de personas con eso. Si tú lo ves desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista político, dices, este es populista, le está dando dinero a la gente para que vote por él, ¿no? Pero el empresario como yo juntó a su hija y a sus hijos y les dijo, oigan, tenemos una oportunidad porque está una clase media, media baja emergente que va a recibir 5 o 6 mil pesos mensuales, pero que también tiene necesidad si quiere comprar algo para verse bien. Totalmente de acuerdo. Y entonces nosotros Totalmente de acuerdo. instalamos una serie de oportunidades empresariales. Ahorita te digo, yo viajo, mañana viajo a Guadalajara y viajo a otros lugares. O sea, ¿por qué? Porque estoy yendo a los lugares en donde están los programas
de bienestar, en donde precisamente está llegando el dinero y la gente pues, se quiere comprar un Ramax o quiere tener un tratamiento del cargador de mitocondrias que nunca pudo haber tenido si no tuviera esos programas sociales. Entonces, para mí, como empresario, es una maravilla el tratar de entender por dónde va y en dónde en mi escenario estratégico veo las oportunidades, algo por ellas. Yo no estoy en contra de lo que está pasando porque a mí me beneficia, pero me beneficia por mi forma de ver las cosas. Totalmente de acuerdo. Pienso lo que nadie piensa para hacer lo que nadie hace. Porque te digo, hay muchísimos empresarios, amigos míos, que todos los días amanecen llorando porque no venden, ya nadie va a sus tiendas, ya nadie está, no, pues, ¿quién va a ir si estamos saliendo de la pandemia? Estos están tontos, ¿lo que les pasa? ¿No? Si yo ya que estoy encerrado contigo, ahora Se estoy hablando justifican, por Zoom, ¿no? se Entonces, justifican. si no entendemos lo que está ocurriendo, si no entendemos cómo está la gente ahora funcionando, estamos funcionando, pues estaremos con un local cerrado, pagando la renta, perdiendo dinero a lo tonto, que la verdad es una decisión estúpida del empresario, no es un problema del político, no es un problema del gobierno en sí. Es una falta, una negligencia mental, ¿verdad? Que creo que nosotros, ojalá estas cosas que estamos platicando tú y yo inspiren a los jóvenes y se den cuenta de que hay 1000 maneras de hacer una factura, 1.000.000 de formas de contestar el teléfono, miles de formas de comercializar un producto, no nada más por internet. Entonces, cuando eso se llama el principio de equifinalidad en los procesos. Cuando eso lo sabes, pues, si no es por aquí, es por acá, y si no por acá, plan A, plan B, plan C. Y quien tiene ese tipo de mentalidad, avanza. Quien creyó que nada más era de una manera y de repente se le movió el cuadro, quiebra. Pero quiero aportar, Hugo, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, Totalmente de no, acuerdo. no le pueden echar la culpa a nadie, créemelo. Hay cosas complicadas en donde sí, por supuesto, un gobernante puede reventar, por supuesto. Nosotros ya Obvio, vivimos somos esos seres procesos. humanos aparte. Nosotros ya vivimos esos procesos. México ya vivió esos procesos gravemente en 1994. El efecto México le pegó a Argentina, ¿verdad? Y llegó hasta allá y olvídate, estábamos reventando América Latina, México completo, cuando se tronó México, por culpa de un gobierno. O sea, sí, hay gente que de repente es nefasta y te puede reventar. Yo me tardé 7 años en reponerme, económicamente hablando. O sea, me pegó de la manera más bruta. Y muchos de mis colegas empresarios se suicidaron, porque no tenían dinero para pagar con la devaluación tan bruta, ¿verdad?, que tuvo México. Ahorita, o sea, tenemos una devaluación del 1%, 2%. Nosotros teníamos el 10% mensual. Eso fue en Sí, sí, 1994. sí. Entonces, El efecto tequila que le llamamos acá. tequila, y le pegó a toda América Latina, digo, Sí. muchos amigos míos, productores de cine y de televisión, se fueron a Argentina. ¿Por qué? Porque era mucho más barato hacer los comerciales con ustedes y traerlos a México que hacerlos aquí. Quienes pensaron así, salieron de su país, se fueron para allá y aprovecharon las circunstancias, les fue bien. Pero muchos se quedaron aquí y se suicidaron porque no ganaban, vaya, Claro, se sí, sí. quedaron sin nada, se quedaron colgados. Entonces, creo que ese es el mundo que nos toca vivir. Es un mundo que no está cambiando mucho, o sea, muchas de las cosas que yo he dicho no cambian. Y creo que la inteligencia empresarial se demuestra con hechos, sobre Totalmente de todo acuerdo. con utilidades, es decir, no nada más diciendo tengo buena empresa, no, utilidades. Las buenas empresas dan utilidades. Coincido totalmente. O sea, que una de las cosas que me vino a la cabeza escuchándote es esto, ¿no? De cuando soplan vientos de cambio, los empresarios, los emprendedores con una mente bien emprendedora acomodan las velas y aprovechan para que ese viento los lleve para donde vaya. Absolutamente y totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad que un placer enorme. Eh, en pocas palabras, contanos qué es Ramax, qué es el cargador de mitocondrias y qué es la escuela de negocio. Estas tres empresas son empresas que nacieron de una manera extraña porque realmente ninguna de las tres fueron pensadas para ser empresas. O sea, Ramax fue un intento mío por desarrollar un producto que pudiera usar mi mujer para que yo me ahorrara los 7,000 pesos que le pagaba una empresa por tomarle el pelo, ¿no? Esa fue realmente la cosa. Yo generé esto, este producto es un coloide, es un producto totalmente innovador en el mercado, se llama terapia húmeda. Todas las terapias, crema, aceite, grasa, bronceador, todas estas son terapias secas, queratinizan la piel, la hinchan, la hacen gruesa y la avejentan. Nada más que el marketing te dice que eso es lo que debes usar.
Pero lo que mejor le conviene a la piel es un sistema que le permita restaurar, o sea, dependiendo del color de nuestra piel, las células se caen y vienen nuevas. O sea, nosotros somos como lagartijas, se caen las células y sale, digamos, así es como vivimos, ¿no? Para poder vivir las células se tienen que morir. Entonces, en el caso del Ramax es una terapia húmeda, es un coloide que activa unas celulitas que se llaman fibroblastos, donde se hace el colágeno y la elastina de la piel, y provoca floración celulosa. Eso es básicamente el Ramax. Entonces, si hubiera un producto que la gente que me escucha pudiera decir, bueno, pero no entiendo cómo qué es, cuando la gente está mucho tiempo en cama, le salen llagas por el peso del cuerpo. Sí. Y entonces se les ponen unos parches coloidales. Es una sustancia, esa es medicada porque trata de evitar infección, pero se les pone una sustancia medicada que es un coloide para tratar de que el cuerpo se vuelva a restaurar, o sea, genere piel. Bueno, el Ramax no tiene medicamento, no tiene corticoides, no tiene parabenos. Es un nanoandamio, provoca una capa en la piel que logra, es un diurex, por eso ya hablaba yo del diurex. Cuando seca, tú te lo colocas como mascarilla seca, tú puedes antes de secar hacer ligeros liftings y cuando te sueltas se queda la cara restira. Entonces te borra las arrugas, ¿no? Primero a nivel cosmético. O sea, el producto lo logra, es un producto muy interesante, pero ya con el tiempo, el uso y la costumbre se ha venido modificando. Es una sustancia altamente hidrolizada, tiene un pH 6.5, que es el de la piel humana. O sea, tiene muchas condicionantes ya, y entonces hay una moleculita que es la que finalmente fue mi invento, se llama la molécula PHT, que al activar los fibroblastos hacen hacer células nuevas y literalmente te cambia la piel. O sea, en el uso y la costumbre, sí, eso que hacías al principio de nada más que la capa te detuviese, ya cuando te lavas y porque hay que quitarse el producto con agua, queda una máscara que nada más la gente lo siente, pero no se ve. Es una máscara real. Tapa la cara, es una mascarilla. Y así se está uno en el día y ya uno se lava y se cae aquello, se siente como se cae y arrastra células viejas y ya uno toca el tejido y el tejido está fantástico, ¿no? Sí, sí, restaura la piel, Ramax sí restaura, es un restaurador celular, eso básicamente lo hace, y es el único en el mercado, por eso estoy maravillado con el producto. Yo lo hice para mi mujer lo empezó a usar, lo vieron mis hijas, lo vieron mis sobrinas, lo vieron mis cuñadas, entonces, ¿qué estás usando? Pues Raúl inventó esta cosa, se llamaba la Fórmula X, yo sí le puse al producto originalmente, la Fórmula X. Y se llama Ramax porque es Raúl Macías X, Raúl Raúl Macías, la Macías Fórmula X. X. Ahí está el O Fórmula sea, X. por eso se llama Ramax. Ese nombre lo acuñó mi hija menor, que ya se hizo cargo de la empresa como empresa, porque Ajá, llegó un ya de momento empresa. en el que, según yo, me quería ahorrar dinero de comprar esas cremas tan caras y llegó un momento en donde estaba yo manteniendo 20 cabezas, ¿no? O sea, mis hijas, mis sobrinas. Entonces, un fin de año le dije, a ver, perdón, pero ya no voy a regalarles la fórmula esta. No, no, la van a pagar. No se las voy a cobrar, pero lo que cueste, me lo pagan, ¿no? Ah, no, sí, estamos de acuerdo. Y lo que nunca imaginé es que si estamos de acuerdo, significara que amigas de las amigas de las amigas dijeron, no, yo también quiero, yo también quiero. Entonces tuve que salir a comprar envases, porque antes me mandaban el envasito y yo nada más se lo rellenaba. Salir envases, o sea, me metí en una dinámica que jamás imaginé, que a hoy en día tenemos más o menos unas 14,000 clientas caras que mantiene Ramax al año, ¿no? Qué De lindo. un asunto que nació así, literalmente en la casa mía, a favor de mi mujer. Por ahí de repente subo fotografías, porque valía mucho la pena ver la tez de mi mujer, que tiene 60 años, para que vean realmente cómo eso sí funciona, ¿no? O sea, yo eventualmente que ella me embarra y todo porque me quiere ver bien, pero realmente la usuaria del Ramax es mi mujer y mis hijas, y de verdad vale mucho la pena si en su momento lo pudiéramos hacerlo. Tú en el WhatsApp mío te voy a mandar una fotografía familiar para que veas a mi mujer que la tengas. Dale. Pero para que más o Dale. menos veas qué es lo que hace el Ramax en términos reales, la Sí, sí, principal fase, estuve viendo en Instagram que tenés muy buenos sí, ejemplos y testimonios de personas el que... testimonio, todo es real, o sea, si realmente el producto funciona y funciona bien. Ese es el Ramax. En cuanto al cargador de mitocondrias, el cargador de mitocondrias fue una cuestión que tampoco lo pensé para hacer empresa. Mi papá tuvo cáncer terminal Ajá, de me acuerdo, se lo próstata. contaste. Mi papá tuvo un problema severo, no, las quimioterapias le hicieron un daño muy grande, el hombre ya no quiso hacerse más. Yo, como su hijo mayor, entré en pánico porque yo decía, pues, si están las quimios, que te hagan las quimios, papá. O sea, uno siempre busca, si hay un procedimiento, úsalo, trata de sobrevivir, ¿no? Pero mi papá, un abogado corporativo, dijo, no me pongo nada y háganle como quieran. Entonces, yo siendo un joven de 20 años en la universidad, diseñé y construí un coche, ¿no? Eso es una de las cosas. Yo siempre he estado haciendo cosas, ¿no? No es algo nuevo en mí, yo soy alguien así.
Y cuando diseñé cuando digo diseñé, o sea, suspensión, dirección, frenos, todo, no desarmé un coche para hacer un carrito, no, yo hice todo. Una de las disciplinas que más me cautivaron cuando yo hice el carrito fue el diseño de la suspensión. O sea, cuando uno tiene un coche, pues uno se sube y lo que menos le importa es cómo funciona la suspensión, pero la suspensión tiene mucho que ver porque estarás de acuerdo conmigo que en las redes los chavos jóvenes dicen hay que vibrar alto, hay que vibrar bonito, dicen Sí, una tan re sarta de, loco, sí, 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 sí. una sarta de barbaridades que si de verdad entendieran lo que están diciendo no lo dirían, porque en primer lugar los enlaces atómicos no vibran, o sea que eso es una falacia, eso no existe, pero por otra cosa, hay normas oficiales en los países en donde un cuerpo sometido a vibración se destruye. O sea, la suspensión es necesaria en un coche para evitar que entren las vibraciones al cuerpo y te daña el cuerpo, te puede matar, vaya, de verdad te puede Sí, matar sí, una sí. vibración del cuerpo. Entonces, cuando yo vi a mi padre enfermo, se me ocurrió que podría yo hacer un cañón de frecuencia natural. Digamos, esa fue mi mente ingeniería. Dije, si logro hacer que vibre, entre en frecuencia natural, sea resonante y reviente yo las células malignas, probablemente ayude a mi papá. Esa fue mi idea. Sí, Y sí. una idea muy tonta, ¿por qué? Porque ahora mismo te digo bueno, no sabía ni a qué frecuencia natural vibraba una célula humana, pues no sabría cómo hacerla entrar en resonancia, digo, pero Pero mi bueno, mente, sí, lo visualizaste. si mi mente desesperada creyó que por ahí era y empecé a trabajar en el desarrollo de un cañón de frecuencia natural, así le llamé, y fue de prueba y error, y empecé a hacer un aparato, es un aparato electrónico, al que mi papá yo le ponía, le cabía en una muñeca, chiquitito, así de más o menos de tamaño, con una pila de 9 voltios, dos electrodos, y los ponía yo en el diente a mi papá, y con un chip ahí le iba yo cambiando las cosas, esa tarjeta, y así estaba yo, ¿no? La fortuna de mi experimento fue que mi papá necesitaba retirarse una sonda porque ya estaba muy enfermo, estaba muy mal, cáncer de próstata, todo aquello desarmándose. Papá falleció finalmente de un problema crónico agudo renal, o sea, se le paralizaron sus riñones, no de cáncer. Pero cuando estaba justamente en ese tema, mi padre lo que hizo fue someterse a una operación para que le retiraran las sondas y le hicieran una operación en la próstata, un agujero, con todo y que tenía cáncer en la próstata, con las primeras operaciones que hay láser, ahora ya hay láser, antes eran como legrado, se cortaba y era horrible. Pero mi papá fue de las primeras personas, afortunadamente, que vivió este procedimiento. Y al salir del quirófano, el urólogo que trataba a mi papá y el cardiólogo, le dije, ¿y el cáncer? Porque a mí me importaba mucho el cáncer, Claro. porque estaba amenazada la muerte de mi papá. Mi papá había usado más o menos 8 meses el aparato ese que yo le ponía, le quitaba, yo llevaba notas de todo lo que yo hacía. Entonces sale el urólogo y me dice, nunca hemos visto una próstata más grande y más dura, Raúl. Me dice, tuvimos que usar 2 filamentos láser para perforar. Digo, ¿y el cáncer? No tiene cáncer tu papá. Entonces, para mí fue realmente algo muy emocionante, Cecilio, porque primero que todo, decir, pues no sé qué pasó, pero gracias a Dios mi papá no tuvo, o sea, se le quitó el cáncer. Sí, sí, sí. Sí. Y en segundo lugar, digamos que todavía mi papá vivió mucho tiempo, gracias a Dios, casi 8 2 años más todavía de vida, con una amenaza de vida de semanas, ¿eh? O sea, mi Ujú, papá tiene un sí. pronóstico de semanas. Y mi papá ya muy enfermo, un día me llama y dice, ven para acá, y dice, haz muchas de esas cosas y ayuda a la gente. Qué lindo. Refiriéndose al aparatito, no Sí, tenía sí. nombre el aparatito, pero haz muchas de esas cosas de ayuda a las personas, ¿no? Cuando mi papá fallece, realmente yo no asumí eso como una misión, mentiría, no lo hice. Pero al año de la muerte de mi padre, un colaborador amigo con quien, en la empresa me dice, fíjate que mi hermana tiene un cáncer no Hodgkin en un seno y está muy mal. Dice, tú hiciste un aparato, ¿no? Digo, sí, pero pues yo lo usé en mi papá, o sea, vaya, pues no sé, o sea, yo sé lo que hice, pero no sé si le sirva. ¿Por qué no lo intentas? Entonces dije, pues déjame hablar con tu hermana, ¿no? Porque pues, la tengo que manipular, o sea, quiero decir, Claro. me tiene que permitir poner los electrodos, porque además, pues digo, siendo una dama, pues uno no está muy afecto a estar tocando el cuerpo de una persona, no siendo médico, un médico es como que se acostumbra a eso, pero un ingeniero, ¿no? Entonces, la mujer accedió, yo empecé a trabajar con la mujer, empecé otra vez a hacer todas mis cosas y mis anotaciones, y para mi sorpresa, de repente vi que sí respondía el cuerpo, sí respondía el cuerpo, y entonces de esta historia que te platico inicial ya pasaron 15 años. El cargador de mitocondrias es un emisor de protones. Eso es básicamente lo que hace. No genera frecuencia, no da toques, no se siente nada. Es un emisor de protones, es la partícula que emite. Yo la traslado la partícula a través de otra cuasipartícula que se llama fonón.
Todos los equipos médicos utilizan fotones, ¿no? O sea, es la partícula que usan los equipos biomédicos. Básicamente yo usé un fonón. ¿Por qué el fonón se maneja a velocidad del sonido y el fotón a velocidad de la luz? O sea, digamos, para profundizarte un poquito, si yo hiciera un cargador fotónico, la distancia entre electrodos tendría que ser de 1 kilómetro entre electrodos. En cambio, si manejo la velocidad del sonido, con 1 metro es suficiente para el traslado de los protones. Entonces, por eso elegí el fonón. Y utilizo fonones para mandar los protones en el cuerpo. Y este equipo lo que hace realmente es activar unas centrales eléctricas que tenemos en el cuerpo todos los humanos, que es realmente la razón de ser de nosotros, que son las mitocondrias. Por eso se llama cargador de mitocondrias, así se bautizó en años recientes, 5 o 6 años tiene ese nombre. El cargador de mitocondrias, porque la mitocondria es el organelo que produce el adenosín trifosfato. Cualquiera de nosotros, aunque no sea biólogo o no sea médico, pues alguna vez por ahí en una clase seguramente nos hablaron de las células y nos hablaron de la mitocondria y nos dijeron lo importante que era el ATP, el adenosín trifosfato, es la moneda de la vida, lo que nos mantiene vivos, esa energía de la que tanto se habla es el ATP, no es eléctrica, es química, es una energía química, el adenosín trifosfato, y lo que lo produce es un motor molecular, es un motor con rotor, estator, valeros, es un motor biológico que está dentro de la membrana mitocondrial, es un motor molecular, y se mueve por protones. O sea, llegan los protones, le pegan a la cabeza y los hace girar, y lo que produce es ATP. Entonces, logré identificar que la razón por la que nos da cáncer es porque las células dejan de producir ATP y se empiezan a envejecer. El cáncer no es nada más ni nada menos que células humanas envejecidas 10 años o más. Se hinchan, duelen y se atumoran, ¿no? Es un proceso que tarda 10 años. Quien tiene cáncer tiene 10 años con el programa, no lo tiene antes. Entonces, para mí ha sido maravilloso porque en estos 15 años realmente el cargador de mitocondrias ha tomado un vuelo impresionante. El cargador está en los Estados Unidos, está en Canadá, en el centro de pospolio, está en México en muchísimos lugares, ya hay centros de carga, como si fuéramos celulares, ¿no? Ya llega la gente, se carga, así literal, se ponen unos electrodos, son 4 electrodos al cuerpo, y es una divinura el cargador de mitocondrias. Lo utilizan básicamente personas en etapa terminal, como le pasó a mi papá, ya cuando pasaron quimios, radios, terapias blancas, inmunoterapias, que ese tipo de cuestiones, ya pasaron por todo eso y los médicos les invitan a que vayan a cuidados paliativos. Esto es decir, váyase a su casa y muérase ya ahí, ¿no? Ya no podemos hacer más. Ahí es donde entra un cargador. El cargador se ha probado en etapas con pacientes terminales, lo que ha sido maravilloso porque ya no compite con la quimioterapia, la radioterapia. Se ha podido probar el cargador limpiamente, ¿no? En una etapa ya final, sin tanto problema médico, porque los médicos de repente te dicen, no sé qué es eso y no te metas y yo soy el que firmo y responsable. Y no, el médico realmente respeta su trabajo, yo lo respeto. Pero me dejó probar en etapas terminales y hoy en día es un equipo no nada más correctivo para etapas terminales, sino preventivo. Cualquier familiar que tenga una mamá con cáncer o tuvo una mamá con cáncer y que les amenazan los médicos de si tu mamá tuvo cáncer, probablemente también tú tengas cáncer, porque se los dicen. Si te pones un cargador, minimizas las posibilidades de que eso ocurra. Ese es el cargador. Realmente es un equipo maravilloso. Somos 3 en el mundo que estamos trabajando cargas mitocondriales. Un colega japonés, un norteamericano, israelí y tu servidor. Somos los únicos que manejamos la medicina mitocondrial a ese nivel. Nos conocemos, entendemos lo que estamos haciendo. Yo soy la tercera persona que trabaja ese tema de la medicina mitocondrial en el mundo. Bueno, pues yo tengo mucho que hacer todavía en ese tema, ¿no? Ya estoy generando un equipo que es casi un reloj, como un smartwatch, que es la siguiente generación del equipo en el que tú vas a poder traer eso con tus electrodos al cuerpo y a través de ciertas conexiones podrías ya conectarte a una central y ya vayas un poquito más fácil, ¿no? Actualmente el equipo ya es portátil, es un equipo ya más grandecito, se configura, se personaliza y ya hay versiones, hay una versión terapéutica, una versión clínica, una versión personal y una versión de viaje. Entonces hemos hecho varias cosas, como te digo, siguiendo lo que la gente nos dice, ¿no? La gente nos ha ayudado mucho a ver los tamaños, las formas, etc. Y por último, la Escuela de Negocios de América Latina, que como te lo dije también ya, fue un ejercicio inicial de traer instructores europeos para capacitar a personal directivo y de mando medio y superior de México para
después de la apertura comercial con el Tratado de Comercio, las nuevas oportunidades que nos daba estos tratados a México, y en el transcurso del tiempo vino ya con plataforma. O sea, la universidad desde el principio nació digital por la circunstancia que era europea, pero ya en el camino se empezó a tener una vocación, sí directiva, pero yo me di cuenta, yo soy instructor de escuelas de negocios de hace más de 20 años, que faltaba algo que hacer, y entonces la vocación a la que orientamos la Universidad de Negocios de América Latina fue a certificar directores generales. Y lo hacemos con mucho éxito, y el 90% de los usuarios son mujeres. El 90% de los usuarios son mujeres. Sí. Que quede bien claro, el 90% de los usuarios son mujeres. Con Sí. toda O la sea, revolución que están trayendo las mujeres en cuanto a esto. las mujeres son realmente el target de la escuela de negocio. Es la única escuela de negocios que certifica directoras generales. Y lógicamente muchas de las damas dicen, es que yo ni siquiera estudié la preparatoria. O sea, te lo dicen, yo no tengo un grado académico. Y digo, no me importa. O sea, nosotros, no es académico esto, es un tema totalmente de capacitación profesional, de desarrollo de destreza. Y hay mujeres, por supuesto, que digo, no importa que no estudien, así muy trabajadoras, muy capaces, ¿verdad? Que han demostrado que son muy capaces en el esquema de emprender. Emprenden, de hecho no saben ni cómo, pero emprenden, o sea, son fantásticas, son mucho más arrojadas que un varón, normalmente en México así es. Y con este mecanismo le hemos podido dar ya también una connotación de profesionalización a su actividad, y que también se den cuenta que ellas sí sabían lo que decían que no sabían, ¿no? O sea, hay muchas cosas que las mujeres no saben que saben, pero ya cuando entran en la mentoría se dan cuenta que sí sabían más de lo que creían. Tienen cosas naturales que hay que, riquezas naturales que hay que saber encontrar, desarrollar, trabajar y postular. Pues ese es mi trabajo. Realmente en esas tres cosas mi vida se invierte las 24 horas. Y la verdad, pues estoy yo encantado de haber podido compartir contigo estos momentos, y ojalá inspire a jóvenes empresarios, a gente emprendedora. Y de este lado del mundo, pues siempre tendrás un amigo, y quien te lo pida, dale mis datos, y yo también trataré de verdad de atenderlos. No importa la nacionalidad, todos somos hermanos, todos estamos tratando de hacer un mundo mejor, y el mundo se construye entre todos, no nada más a pedacitos. No, excelente, Raúl, la verdad que un placer enorme volver a Rogelio y Adrián, que fueron artífices de que nos conozcamos. Muchas gracias. Y sí, comprometernos a seguir inspirando, a seguir motivando de una manera seria, profesional, apuntando a un poco a lo que decías, ¿no? A pensar en aquellas cosas que nadie hace como para hacerlas y ser diferentes. Y creo, coincido totalmente en que eh, se nota, se percibe, se recibe la buena onda de la gente cuando reciben todo lo que estamos haciendo. Y estaba hablando con un ex alumno y me decía, Cecilio, necesito charlas motivadoras para mis alumnos del secundario, chicos de 16, 17 años que se están abriendo la vida y que reciben conocimientos y por ahí, no, ¿para qué es esto? Así que, no, la verdad que es maravilloso y un poco esto, ¿no? O sea, esto de tips para emprendedores surgió como respuesta a qué podemos hacer desde nuestro lugar para los emprendedores. Y veíamos, ¿no?, que teníamos esta capacidad de poder conversar con personas como vos, por un lado, y por otro lado, poder conversar también con jóvenes, con niños, con adolescentes, con universitarios, que se están abriendo la vida y que, bueno, en los últimos años, afortunadamente, se les está empezando a mostrar que no solo pueden trabajar en relación de dependencia, que está bueno también porque cada uno toma su decisión, pero también que pueden llegar a ser empresarios, como lo dijiste recién. Así que no, un placer enorme, la verdad que orgulloso, muy orgulloso de que me hayas recibido. Juan Cecilio, muchas gracias por invitarme. Bueno, un abrazo grande y de Argentina. Besos a la familia, abrazos a a ti, muchos, y mi agradecimiento por el tiempo que me regalaste. Bueno, abrazo grande y que viva México. ¡Que viva Argentina! Que viva Argentina. Es